mi cartilla militar es de aquí, pero sin embargo tengo la oportunidad apenas de hace un año de estar viviendo ya con día aquí en San Luis. Y sé de todos los movimientos, sé de la excavación en menos de 6 meses de 2 pozos aquí de los mineros, que los hacen así, los levantan, pero como pues es como si estás en tu casa y dices voy a hacer un pozo aquí, lo abro y saco agua de aquí. Así lo está haciendo. Obviamente se están, y lo dijo en su proyecto Minera San Javier, le dijo que iba a seguir excavando pozos. Y lo está haciendo, ellos llegan cerca en su terreno y abren pozos. Hay una parte de la minera, en los arroyos, ellos perforaron los arroyos, o sea, no sé por qué les dieron ese permiso de excavar los arroyos, porque así es por el agua, esa agua más, imagínense ver, se mira por cuántos kilos, cuando por el agua, cuando viene, porque hicieron exploraciones, los meros arroyos. No hay otra respuesta más que recordar un poquito el 21 de marzo del 98, no sé si te acuerdas, para tapar el pozo, lo único que hicieron fue hacerle a su personaje, a otra persona importante, una calle en el poblado, darle una indemnización a la señora y que no pasó nada. El señor Bernardino, que era presidente municipal, fue asesinado. Y obviamente el 21 de marzo cumple ya los 6 años de país. Pues obviamente pues, es igual, o sea, podemos ir en la bicicleta tú y yo, ¿qué le cuesta a la minera no aventarnos a un lado? Como tú nos avientan a un lado. No, yo lo avientan porque ellos están de mucha vigilancia, gente que me conoce, gente extraña que me conoce. Y me han parado, me han investigado, me han cuestionado usted quién es. Y yo le digo, yo vivo aquí. Ellos te echan la troca encima, o sea, cada que andas en la carretera, te echan la troca encima, manejando el resto. Mira, siempre lo he dicho, mi enfoque es diferente. Agradezco al profesor las intenciones. Una ley no es de hoy a mañana. Una ley lleva un proceso. Las firmas que necesitan, y por medio de la informática y todo lo que se está utilizando, es rápido otorgar una firma. Pero la ley entra en trámite, entra a cuestionamientos, y de aquí a que se aprueba, este pueblo ya no está. Así de fácil, porque están terminando el agua. Para mí el enfoque es diferente. No estoy en contra de Minera San Javier, porque hay mucha gente que trabaja en Minera San Javier. Estoy a favor de la conservación del pueblo. Pero es que no saben, es que mucha gente, no es que no estén contra la empresa, pero es que no saben que aquí hay otra forma de vivir. O sea, hay manera aquí de vivir en lugar de la minería, porque la minería no es minera. Esa minería va de paso. Si fuera una minera que puede durar 100 años, hay que trabajar los 5, los nietos, se morían, se iría. Pero esa empresa más bien a destruir y se va. Cuando tú estás en contra de algo, simplemente el esquema se vuelve en contra. Hay que cambiar el enfoque y es estar a favor. Y yo estoy a favor de la conservación de la cuna de San Luis Potosí. No, pues es que como quiera, pues yo soy de aquí y aquí vivo. Usted piensa que no me va a dar coraje que estén tomando aquí donde yo, aquí necesitamos un vino enterrado. ¿Usted cree que va a dar coraje? Y dormimos con ese gas. Que el día con día esté ahí derrumbando el cerro. Yo no paso con coraje, sabe que estoy derrumbando. Don Carlos Ramos de 90 años le pusieron tanques de gas que iba a acabar con él y con mis tierras. Y realmente no se hizo nada, no se investigó nada. Bueno, aquí no se puede. Bueno, compañeros, a la asamblea, yo creo que esto fue muy importante, no estaba programado, pero fue muy importante conocer incluso la visión de compañeros. Son testimonios que nos sirven mucho. Entonces vamos a iniciar la presentación de Jorge para que nos hable sobre la propuesta de la ley. Bien, buenos días, o buenas tardes ya a todas y a todos. Creo que el cambio iba a pasar antes, pero creo que después de este importantísimo y fundamental testimonio que nos acaban de dar sobre la situación de la minería aquí en el Cerro de San Pedro, va a venir mejor incluso ahora explicar este proceso de la nueva ley minera, porque da respuesta también a algunas de las cuestiones que
que estuvieron planteando por qué pasan las cosas de la manera en que pasan, precisamente, entre muchas razones, porque hay una ley absolutamente a favor y entreguista de los recursos de la nación a las empresas mineras, donde el compañero comentaba lo del agua. Pasa lo del agua porque la actual ley minera les otorga a las empresas que están concesionadas el acceso preferente vía concesión al agua que se encuentra en el territorio que tienen concesionado. Entonces, por eso abren los pozos, porque tienen ese acceso preferente, dictado por la propia ley minera, algo que es incluso contrario a la Constitución. Pero esas cosas pasan todos los días. Lo que intentamos exponerle ahora es un proceso que ha venido dándose durante el último año y medio, casi los últimos 2 años. Igual que dijo el compañero del trabajo en la Ley de Aguas Nacionales, yo simplemente vengo a presentar algo que es un trabajo colectivo de muchas organizaciones, de muchos movimientos, y que yo y el colectivo al cual pertenezco, junto con otros abogados, solamente hemos cumplido la función esta técnica de dotar un poco de elementos técnicos, algo que ha sido construido por los propios pueblos y por los propios movimientos, ¿no? Entonces, la idea es presentarles esta nueva ley minera hecha por los movimientos en cuanto a su contenido fundamental y explicarles un poco el proceso, ¿no? Como ustedes saben, aquí hay algunos datos. Estos datos son hasta el 2012, ya saben que las cifras vuelan 20%, 30%. Yo estoy haciendo una última profesión, esto hace un año era el 20% del territorio nacional. Y las cifras fluctúan por toda la opacidad que hay en la información, porque algunas concesiones se vencen con los años, entonces siempre hay una guerra de cifras, pero siempre entre un 20 y un 30% del territorio nacional está concesionado a empresas mineras. La CEPAL tiene documentado al menos 26 conflictos sociales en el país. 26 es muy probablemente, junto con Perú, el país de América Latina con mayor conflictividad. Y eso se debe a un marco entre otras cosas, a un marco regulatorio en el cual se favorece todo el tiempo a las empresas mineras y no se le da ningún margen de oposición legal a las comunidades que no desean estos proyectos mineros, ¿no? Entonces, por eso el conflicto minero, el conflicto contra esas empresas no se desarrolla dentro del marco de las instituciones, sino se tiene que desarrollar dentro del marco de la resistencia, porque las instituciones están totalmente con la otra parte, ¿no? Este es más o menos un mapa de los principales puntos donde hay concesiones mineras. Como ven, es una parte importante del territorio nacional, y evidentemente ahí San Luis lleva un buen ciento en esa zona del territorio. El marco jurídico propicio para la expansión de la minería se debe básicamente a la reforma del artículo 27 constitucional. Esa es en términos generales, esa reforma que se hace en 1992 es una reforma fundamental para toda la gran expansión hoy de grandes proyectos de inversión, porque como antes la propiedad ejidal y comunal no se podía traspasar y la mayoría de los recursos están en territorios que forman parte de la propiedad social, hoy todavía más del 50% de la propiedad del territorio sigue estando en manos de la propiedad, la llamada propiedad social, que incluye la propiedad ejidal y la propiedad comunal. Sin ese candado que se abre en 1992 hubiera sido imposible la expansión de los proyectos eólicos, de las represas, de las empresas mineras, y ahí está el nudo fundamental de muchos de los proyectos, ¿no? Rápidamente, para saber de qué estamos hablando, yo creo que es algo que se ha analizado lo suficiente, se ha discutido, pero nunca está de más recordar cuáles son los ejes fundamentales de la actual ley minera, por lo cual luego se hizo necesario avanzar hacia una nueva ley minera. Voy a buscar el agua, ¿sí? Primero, ¿no?, se declara la exploración y la explotación como una actividad preferente y de carácter de utilidad pública, ¿no? Sí, preferente es muy sencillo, eso permite que las presidencias municipales hagan los cambios de uso de suelo con relativa rapidez, y utilidad pública permite tener a todos los pueblos bajo la amenaza de que si no ceden la tierra en la figura esta hasta inconstitucional de la ocupación temporal, entonces detrás está la amenaza de la expropiación, ¿no?, con toda la carga, y porque ya la propia ley declara de utilidad pública, ¿no? Algo que incluso lo de la actividad preferente es contrario al artículo 169 de la OIT para poblaciones indígenas, ¿no?
Las concesiones, ya sabemos, es el país. Yo en toda la revisión que he hecho de distintas leyes mineras, no he encontrado una ley minera que otorgue la propiedad del subsuelo en concesión por 100 años. Es una cantidad bárbara, que lo único que sirve es para la especulación, porque el tipo de grandes minerías que se hacen hoy, ninguna ni remotamente va a durar 100 años. Es simplemente que te permita, ¿no? Imagínense, la ley minera es yo siempre pongo el ejemplo, es como, hoy por hoy, las concesiones mineras en México, ya olvídense de la producción, para lo que están sirviendo es para que las pequeñas, medianas, pero sobre todo las empresas junior, puedan especular en las bolsas de valores. Es decir, ni siquiera para explotar, sino nada más para especular. Y yo siempre hago una listita con palomitas, ¿no? Cuando uno analiza la ley minera, cada artículo es una palomita más a favor de que las acciones valgan más, ¿no? Concesiones por 50 años prorrogables en otros 50 años, una palomita, ¿no? Para que se pueda especular. No diferenciación entre exploración y explotación, otra palomita. Facilidades para traspasar una concesión como si se traspasara un local comercial, otra palomita. Cero posibilidad de inspección del trabajo que hacen las mineras, otra palomita. Sí, está llena la actual ley minera, uno puede palomear casi cada artículo y es un elemento a favor de la explotación, pero además de la especulación de las propias compañías. Entonces, ya sabemos, ¿no? Otra cosa que es de risa, ya todos lo sabemos, es la simulación que se hace con el acceso preferente a los pueblos indígenas, ¿no? Se le da el acceso preferente, pero en los casos de concurso siempre que igualen la mejor oferta económica. En derecho, en términos de las acciones afirmativas o en términos de poder equilibrar a las partes que están en disputa, la única forma en que una pueblo indígena pueda pedir y hacer todos los trabajos que implica solicitar una concesión, incluso aunque lo que quiera sea tener la concesión para que otro no la tenga. Sí, es muy difícil que un pueblo indígena, con la concepción que se tiene sobre el territorio, quiera abrirle una herida mortal al territorio, ¿no? Pero en caso que lo quisiera hacer, como no tiene los conocimientos, es necesario siempre una asesoría técnica de una entidad que lo pueda hacer. Pues en este caso eso no existe y es una pura simulación. Y más simulación eso de que mejore, que haga la mejor oferta económica, ¿no? Entonces, de más está decir que para otorgar la concesión no hay ningún requisito que implique que el proyecto sea el proyecto ambientalmente más sostenible, con toda la crítica que tiene eso que no hay proyecto, ya sabemos que no hay proyecto minero a gran escala sustentable, pero ni siquiera simulan diciendo que también para otorgar una concesión se va a favorecer el proyecto que más cuida el medio ambiente, ni siquiera simulan con eso, ¿no? Es un puro interés económico con relación a las concesiones, ¿no? El aprovechamiento del agua, ahí tienen lo del agua, por eso es que pueden abrir pozos y seguirán abriendo pozos, claro, aunque no pudieran, lo hicieran ilegalmente, porque el gran problema es que y todos los ejemplos que dieron los compañeros dejan muy claro cómo estas grandes empresas mineras se convierten en dueños del territorio. Solo tienen el subsuelo, pero en la práctica se convierten en dueños del territorio. Y peor, las autoridades les sirven de guardianes. Ellos son los dueños y las autoridades municipales y estatales son las que le hacen la labor de policía. Ni siquiera a veces necesitan contratar policías las empresas mineras porque las propias autoridades coludidas le hacen esa chapa. Entonces, aprovechamiento del agua, aprovechar las aguas preferentemente. Ahí está. Sí, pueden aprovechar las aguas dentro de su área de concesión de manera preferente y no se pagarán derechos por aguas que broten o aparezcan en el laboreo de las minas. Sí. Y además de eso, por las aguas que aparezcan o broten en el laboreo de las minas, no van a pagar derechos. Claro, pueden hacer un pozo, nadie va a controlar si ellos hicieron un pozo o el agua brotó abriendo con una detonación. Y por esas aguas no tienen ni siquiera que pagar derechos. A ese nivel es el problema del agua, ¿no? La transmisión de la titularidad se hace con mucha facilidad. Un escaso margen de las autoridades para realizar inspecciones, casi que tienen que avisarle un año antes, ¿no? Y casi que tienen que avisarle para que se preparen bien, para que todo esté bien bonito, y como pasa en las cárceles cuando va a derechos humanos, ¿no? El día que a los reclusorios toca ir a la gente de derechos humanos, ese día todos
internos están bien vestidos, ¿no? La comida es la mejor ese día, todos están sonrientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se preparó el reclusorio para recibir a derechos humanos. Pues así mismo pasa cuando vienen las autoridades a inspeccionar una empresa, ¿no? Ese día lo que no funciona, funciona, ¿no? Y además deciden a dónde entras, a dónde no se puede hacer nada que no esté avalado por la propia empresa. Y es impresionante, es una cesión de soberanía brutal por parte del Estado. Otro elemento, la manifestación de impacto ambiental y los permisos son posteriores al otorgamiento de la concesión. Si lo primero que yo obtengo como particular es la concesión se convierte en un mecanismo de presión para que todos los demás permisos vayan cayendo en efecto dominó. Si ya tengo lo más importante, que es la concesión de subsuelo, tengo un mecanismo de presión. Por eso, en esta nueva ley que se gestó de los movimientos, se intenta cambiar esto. Entre otras cosas, bueno, también está la parte fiscal, que eso fue lo único que el gobierno quiso arreglar con la nueva propuesta, que es una propuesta muy limitada, que está el nuevo régimen, que no vamos a entrar a él. Lo único que hizo el gobierno fue, bueno, que paguen un poquitito más, ¿no? Y ya. ¿Por qué explico esto? Para tener en cuenta que tenemos un marco normativo a partir del cual los movimientos sociales que quieren luchar dentro de las instituciones, ojo que a mí me queda claro que cualquier forma de lucha que se planteen los movimientos y los distintos actores sociales contra estos grandes monstruos de la destrucción, para mí es una lucha legítima, porque es una lucha por la vida y por el territorio. El reto es cómo hacer esa forma de lucha legítima tener más elementos para poder luchar desde las instituciones, es decir, para poder llevar procesos judiciales. Y lo que sucede es que la actual ley minera y la actual regulación deja muy pocos espacios para poder judicializar procesos de lucha contra la minería, para que utilizar los tribunales sea una herramienta más. Queda muy claro que cualquier movimiento que se opone a una gran empresa minera, si confía su lucha social solo en el derecho, va a estar muerto, porque ya sabemos cómo se maneja el derecho. Pero el derecho es una herramienta más que puede permitir enlentecer procesos si uno lo sabe utilizar estratégicamente. Lo que pasa es que con la actual ley minera hay muy poco margen para esa lucha, y también las autoridades tienen muy poco margen de control, teniendo el caso de que vayamos a encontrar autoridades conscientes de su trabajo, del trabajo que tienen que hacer. Entonces, a partir de acá se inició hace un año y medio. Yo recuerdo que se comenzó a hablar, la primera vez que yo me empiezo a involucrar con este proceso, y se comenzó a hablar de manera más fuerte de la ley minera a partir de un estudio muy bueno que apareció por parte de Francisco López Bárcenas y de Mayra Monserrat Eslava sobre la ley minera, fue un festival de Cerro de San Pedro hace 2 años, que se comenzó a tocar el tema de la ley minera, ¿no? Ya se venía tocando antes, pero creo que es un momento importante. A partir de ahí comienza todo un proceso de ir pensando primero qué ley minera tenemos y qué ley minera quisiéramos tener, ¿no? Y qué ley minera se necesita. Y este es el logo que culmina el proceso para explicar rápidamente los elementos de este proceso, yo le denomino que hasta el día de hoy ha habido 3 etapas de este proceso de creación de la ley minera. Una primera etapa que dura de abril de 2012 a diciembre de 2012, donde una conjunción de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y académicos, con el apoyo de algunos académicos de la UNAM y de otras instituciones, nos dimos a la tarea de empezar a analizar y a pensar qué elementos estaban en la ley minera, qué cosa era inconstitucional, qué cosa se tenía que cambiar, ¿no? Es un primer proceso de reflexión y de llegar a la conclusión colectiva. Se hicieron varios foros, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, se hicieron foros en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, se hicieron foros en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, con presencia de actores académicos, actores de la sociedad civil y movimientos contra la minería. Y en todos esos foros se llegó a la conclusión de que por lo menos uno de los espacios en los cuales había que posicionarse contra la devastación ambiental generada por la ley minera
era precisamente intentar proponer una nueva ley minera, ¿no? Algo parecido a lo que hicieron los compañeros de lo que están haciendo los compañeros de la nueva ley de aguas nacionales, ¿no? Es necesario cambiar el marco regulatorio, porque también, haciendo alusión no con la ingenuidad de que con esto, de que se vaya a aprobar, sino que también sea un espacio para reflexionar sobre cuál es el marco normativo que nos está volteando, ¿no? Y cómo podemos coordinarnos, cómo se pueden coordinar todos los movimientos a partir de la creación de una nueva ley. Entonces, esta es una de las reuniones que se tuvo en un foro en Morelos. La segunda etapa, de enero de 2013 a julio de 2013. Esta yo le denominamos la etapa en la cual se gesta la ley y se escribe la ley. Hay un pequeño grupo de varios activistas que se reúnen y con algunos académicos que participamos, se empieza a diseñar un primer borrador de esa ley en base a las experiencias y en base a otros elementos, y ese borrador de esa ley, lo más importante que se va a dar en esta etapa, fue un foro que se da en el Senado, pero que lo más importante es un taller 2 días antes, en abril precisamente de 2013, donde esa pequeña inicial y peregrina propuesta que había hecho ese grupo coordinador se destroza por parte de los movimientos. Es decir, en el sentido de que se destroza, en el sentido de que se enriquece, ¿no? Dice, bueno, esta es la propuesta, pero nosotros creemos esto. Entonces se da la tarea de rehacer esa propuesta a partir de todo lo que fue emergiendo, a partir de las experiencias acumuladas por cada uno de los movimientos en sus distintas formas de lucha. Y se enriquece esa propuesta, que finalmente a finales de julio de 2013 queda lista en un borrador un poco más completo, enriquecido por lo que aportó a partir de la experiencia de cada uno de los movimientos. Ojo, y ha sido, aquí lo presentamos así a grandes rasgos, pero ha sido un proceso que no ha estado exento de contradicciones, de dificultades, como cualquier proceso social. No son procesos que vayan en lecho de rosas, sino que tienen contradicciones, porque se trabaja con lo que se tiene, como se puede, y con mucho esfuerzo y trabajo de cada uno de los que participan, sabiendo que todo esto se hace por el compromiso, ¿no? Y no por el compromiso y por el compromiso con la situación que se vive. Estas son algunas de las imágenes del foro que se dio en Cuernavaca, Morelos. Estas son algunas imágenes de una presentación que hicieron cada uno de los movimientos en el Senado, ¿no? Tercera etapa, de agosto a diciembre de 2013. Discusión de la ley a lo interno de los movimientos. Ahí se intentó dar algunos talleres en algunos lugares para que se conociera la ley minera. Se hicieron reuniones para empezar a darse la propaganda, y aquí hubo un cambio de estrategia por parte de todas las organizaciones que participaron, y fue cambiar de una propuesta a ser presentada a partir de algún partido político a la forma de la mejor manera para que no haya ningún compromiso en la iniciativa ciudadana. Y empezó un proceso lento de recolección de firmas que continúa. Estamos también en ese proceso de recopilar firmas, porque evidentemente se llegó a la conclusión de que es muy complicado en sentido general, que estos procesos, siempre es mejor que los partidos políticos se sumen a procesos ciudadanos a que los procesos ciudadanos se hagan con los partidos políticos, porque a pesar de las mejores intenciones que puedan existir, se entra en un ámbito distinto, en el ámbito de la política, y es preferible el ámbito de las organizaciones, y que luego los partidos apoyen, ¿no? Para eso también. Bien, y se culminó el 24 de noviembre de 2013 esta etapa con un foro en Reforma, con un acto de reforma para dar a conocer a todos los que pasaban de esta nueva ley, ¿no? Esto es uno de las reuniones donde se explicó el proyecto de ley minera en Tetela de Ocampo, en Puebla. Este es un taller que hicimos en Baja California Sur, esto es en Los Cabos, y se hizo también en La Paz. Y aquí hay algunas imágenes del proceso de recolecta de firmas y del evento que se hizo en Reforma. Rápidamente, quedan 12 minutitos para no pasarme mucho del tiempo. ¿Cuál es el contenido fundamental de la nueva ley?
o que, y además, es decir, es una ley que sigue en construcción. Es decir, se ha hecho llegar a distintas organizaciones y todas las cuestiones que han ido surgiendo se han ido incorporando a la ley. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que plantea esta nueva ley? Y que miren, nosotros sabemos que es muy difícil que una ley como esta se apruebe, porque es una ley que implica tocar demasiados intereses. Pero lo importante más que la ley se apruebe o no, es que las propias organizaciones puedan hacer suyas las cosas que están en esta ley y que les dé herramientas para tener más argumentos sobre aspectos de sus propias luchas, ¿no? Y ese es el objetivo, uno de los objetivos. Primeramente, se modifica, desaparece el artículo 6 y ahora va a ser el artículo 7. Ese artículo 6 entrelista cambia y lo primero es la actividad minera no es preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. ¿Sí? No hay derecho preferente y estará condicionada a que no se vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. ¿Sí? Los preferentes son los derechos humanos de las poblaciones, no ningún tipo de explotación minera, ¿no? Además, la utilidad pública solo será considerada así cuando la actividad se realice directamente por el Estado sin la participación de particulares. ¿Sí? No puede ser que una actividad de utilidad pública, que se declare una actividad desempeñada por privados cuyos beneficios solo son privados, una actividad de utilidad pública. Claro, cuando uno dice esto ahora, después de la reforma energética, uno parece anacrónico, porque para colmo, el recurso fundamental sobre el cual se construyó el país en el siglo XX, ya va a poder ser concesionado, bueno, no concesionado, pero simuladamente concesionado a empresas privadas, ¿no? Entonces, pues queda uno como diciendo, no, la minería no podrá ser, y ya hasta el petróleo lo va a empezar a privatizar, ¿no? Es terrible el nivel de entrega que se hace, ¿no? Otro elemento, cada etapa del proceso minero, pero en especial la exploración y explotación y el beneficio, así como las acciones para cierre de minas, y este es el elemento fundamental de la nueva propuesta de ley, se someterán a consulta para obtener el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado para pueblos indígenas y la participación ciudadana para pueblos no indígenas. Por lo cual, el eje de esta nueva ley es no hay, que es lo que decían los compañeros, no puede haber explotación minera sin que sea algo que primero pase por el apoyo o no de las comunidades afectadas. Eso es el eje fundamental, es decir, no puede haber una actividad tan destructora que las personas que viven ahí no tengan ningún tipo de injerencia sobre cómo se hace, qué implicaciones va a tener, que es lo que sucede hoy, ¿no? Bueno, si las comunidades, luego de un proceso genuino de diálogo, deciden que quieren la minería, pues bueno, ahí hay cosas que no se pueden hacer, excepto algunos tipos de minería, como vamos a ver. Pero, claro, ninguna comunidad después de un proceso genuino de diálogo va a querer un tipo de explotación. Si nadie, hasta ahora, bueno, sí, los seres humanos cada vez tenemos más instintos suicidas, pero cuando uno conoce bien, no, la forma en que estamos llevando este mundo hace dudar un poco, pero cuando uno ve todo lo que causa la minería, como lo que han experimentado ustedes acá, pues no queda más remedio que uno decir, espérate, no. Bien. Este es el eje fundamental, ¿no? Esto se llamó en esta nueva ley licencia social. No hay minería sin la licencia social. Y ahorita vamos rápidamente a explicar. Otro elemento, la concesión pasa a ser lo último que se otorga. Ahora, es decir, todos los demás permisos tienen que ser primero. Una vez que yo tenga mi carpeta, mi folder, con todos los permisos, ahí se me otorga la concesión. No puede ser que la concesión sea lo primero, porque se convierte en un arma de chantaje, ¿no? Entonces, el peticionario tendrá que acreditar primero la obtención de la licencia social. Es lo primero. Lo primero que se tiene que obtener es la licencia social en esta propuesta de ley que se diseñó. Demostrar que el uso de suelo concesionado guarda congruencia con la normatividad vigente en los 3 niveles de gobierno, con los planes de ordenamiento territorial, es decir, que si es un uso de suelo que está declarado por el municipio de vocación no minera, ni hablar, no se sigue, ¿no? Aprobación de la manifestación de impacto ambiental presentada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Claro, aquí
tiene que ser previa también la manifestación de impacto ambiental. Y aquí hay otro tema que le toca a la LGEPA, que no debería ser solo de impacto ambiental, sino debería ser de impacto